Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo se heredan las acciones, porque esta es otra de las ventajas de invertir en acciones. Como creo que todo el mundo sabe, porque ha visto algún caso, heredar inmuebles es problemático. Incluso hay familias que se han llegado a romper por herencia de inmuebles y eso no pasa con las acciones. Imaginad que unos padres tienen 3 hijos y 3 pisos. Aparentemente la herencia es fácil porque es un piso para cada hijo, pero no es tan fácil en la práctica. Porque uno es la vivienda habitual, el otro es el apartamento de las vacaciones y otro es un piso que compraron para alquilar. Así que cada piso tiene un valor diferente. Y por eso el reparto de un piso para cada hijo no vale, sino que hay que hacer ajustes con dinero o que los 3 hijos sean propietarios de los 3 pisos a la vez. Y en este caso todos se tengan que poner de acuerdo para ver cuándo venden y a qué precio cada uno de esos 3 pisos. O si lo alquilan y a qué precio lo alquilan, quién paga las derramas cuando lleguen, etc. Todo esto es lo que genera problemas en las familias cuando se heredan inmuebles y es imposible que pase con las acciones. A veces vemos problemas en familias muy ricas a la hora de heredar acciones en la realidad o en las películas. Pero en estos casos el problema no son las acciones, sino el control de la empresa y quién ocupa qué cargos en la empresa y qué sueldo cobra cada uno, etc. El caso que nos importa es el de la mayoría de vosotros que tenéis acciones cotizadas en bolsa y este es muy fácil. Vamos a verlo con varios ejemplos. En el primero fallece el último de los 2 padres y se heredan, por ejemplo, 6.000 acciones de Danone para 3 hijos. La herencia es tan fácil como que a cada hijo le tocan 2.000 acciones de Danone y hace lo que quiera con ellas. Los 3 hermanos no se tienen que poner de acuerdo en nada. Uno puede vender las acciones, el otro puede venderlas todas, el otro puede vender una parte, etc. Cada uno hace lo que quiere y es imposible que discutan porque a cada uno le toca la tercera parte de las acciones, hace lo que quiera con ellas y no se tiene que poner de acuerdo para nada con sus otros 2 hermanos. Lógicamente, lo normal será una cartera de acciones de varias empresas, 20 empresas, 30 o las que sean. Y se hace lo mismo, con cada una de esas empresas a cada hermano le toca la tercera parte de las acciones. Por ejemplo, a un hermano le toca la tercera parte de las acciones de Danone, al otro la tercera parte de Allianz, al otro la tercera parte de Iberdrola, al otro la tercera parte de Procter & Gamble, etc. Así que cada uno queda, en este ejemplo de 3 hermanos, con una cartera que es la tercera parte de la cartera original y hace con sus acciones lo que quiera. Vamos a ver el caso anterior, pero un poco más complicado. Ahora fallece el padre o la madre y hay también 3 hijos. Suponemos que fallece el padre y la madre queda viva. Suponemos también que a la madre le quedan el 50% de las acciones, porque así son las leyes de la herencia en ese momento, y los hijos se reparten la otra mitad a partes iguales. Si los padres tenían 6.000 acciones de Danone, entonces 3.000 eran del padre y 3.000 eran de la madre. Las 3.000 de la madre no entran en la herencia porque son suyas y sigue viva. Se heredan las 3.000 que eran del padre. De esas 3.000 acciones de Danone que eran del padre, 1.500 le corresponden a la madre, que pasa a tener 4.500. Y las otras 1.500 se reparten 500 a cada hijo. Igual que vimos antes, es imposible que discutan la madre y los hijos por la herencia, porque a cada uno le tocan sus acciones y hace lo que quiera con ellas. Al cabo de unos años, en este ejemplo, fallece la madre, suponiendo que siguiese teniendo esas mismas 4.500 acciones de Danone, a cada uno de los 3 hijos le tocarían 1.500 acciones de Danone. Con los fondos de inversión y los ETF sucede lo mismo, lógicamente. Se divide el número de participaciones del fondo de inversión o del ETF entre el número de hijos o el número de herederos en el porcentaje que sea y ya está. Cada uno hace lo que quiera con las participaciones que le han tocado. Como veis, heredar acciones es facilísimo. Es imposible que haya problemas entre vuestros herederos y es otra de las ventajas de la bolsa. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Instagram y en Facebook.